Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, hermanas, amigos de toda Latinoamérica y de otras naciones de habla hispana que se conectan con este canal profético, que es nuestra comunidad virtual aquí en YouTube? Y estamos siempre para compartir los mensajes y enseñanzas del Señor para todos aquellos que quieren aprender más, son parte de esta generación profética que anhela recibir más del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces estamos asignados para eso. Somos enviados por el Señor desde aquí, desde el Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega, para todas las naciones de habla hispana. Bueno, ¿cómo les ha ido su mes de agosto? Espero que hayan estado muy bien, espero que hayan visto ya cumplimiento de la palabra profética. Yo les digo que yo estoy realmente muy agradecida al Señor. Le doy toda la gloria y la honra porque este mes ha sido un mes espectacular. No solo obviamente por las cosas que nos han pasado a nosotros, sino por los testimonios que se ha ido recibiendo, sobre todo de más rompimientos económicos, de muchas, ¿cómo se dice?, de muchos casos que aún tenían más de 10 años de no resolverse, y el Señor lo hizo por justamente esa fe, esas semillas de fe, de dar esas ofrendas de rompimiento. Entonces, le damos gloria y honra al Señor porque es Él el que lo hace. Amén. Entonces, y también obviamente estamos recibiendo peticiones de oración y vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Algunas veces, bueno, toma un poco de tiempo porque el tiempo de Dios es perfecto para todo. El Señor espera que nos alineemos, espera que todas las cosas se den. Él está obrando, pero tenemos que seguir confiando que Él siempre llega a tiempo con la solución. Amén. Bueno, entonces hoy estamos aquí para compartir con todos ustedes esta primera enseñanza de esta corta serie que se llama Refinados por el Fuego. El Señor en todos estos meses, últimos meses, me ha estado hablando de esto, porque literalmente nos hemos sentido así, ¿no? Muchas veces se habla del fuego, pero hay que saber diferenciar cuándo es el fuego de Dios y cuándo es el fuego del enemigo. Pero aún si tuviéramos que pasar por el fuego del enemigo, no hay nada que se le escape a Dios. Así que Él es el que hace y permite muchas veces esto, no solo para probar nuestra fe, sino para formar el carácter. En cada temporada de mi vida, desde que yo entré en mi vida a Cristo, siempre el Señor me ha hablado del fuego, siempre. Se ha manifestado a mí como fuego, como Dios con fuego consumidor. Y también siempre me ha hablado del fuego, sobre todo por lo de Isaías 43, ¿no? De cuando pases por las aguas no te ahogarás y cuando pases por el fuego no te quemarás. Esos versículos 2 y 3 son no solo un rema para nuestra vida, sino que yo creo que en la vida de todo creyente se produce muchas veces se produce algo en nuestra vida que puede a veces llevarnos a dudar si es que estamos haciendo algo malo y por qué estamos pasando ciertas cosas. Entonces, en este año el Señor me traía revelación de esto haciendo varias lecturas y sobre todo este devocional que hice, Refinados por el Fuego. Y luego el Señor me dijo que obviamente tenía que compartir esto con la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque muchos saben que están pasando procesos de fuego, aunque muchos conocen también del fuego de Dios, me dice, muchas de las personas cristianas, me dicen los hijos míos, no entienden cuál es el resultado que debe haber de cada proceso y por qué a veces se extiende tanto la prueba. Entonces de eso se trata, de ver al final de qué manera, qué estrategias y qué resultados debemos tener de cada proceso, ¿no? Y cómo es que funciona esto, o cómo se produce este proceso, cómo tenemos que pasar esta prueba, cómo el Señor a través del Espíritu Santo permite que pasemos eso y para cumplir los propósitos, ¿no? Los propósitos y ser formados y transformados por Él, por medio del fuego, ¿no? Entonces, de esto justamente tenemos que hablar y vamos a, obviamente, darle
el honor y siempre el primer lugar al Espíritu Santo, que es el que va a hablar a través de mi vida. Yo siempre oro para que sea Él hablando, sea Él enseñando, sea Él trayendo revelación. Y ustedes siempre tienen que seguir buscando más, ¿no? Entonces, si su espíritu dice amén, gloria a Dios, pero aún así tienen que seguir escudriñando la palabra, tienen que seguir procesando la información y también tienen que vivir la palabra. Para yo dar esta enseñanza yo tengo que haberla vivido o estarla viviendo al menos, y de eso te estoy enseñando, te voy a enseñar, ¿no? Entonces, de esta primera parte que yo ya lo he pasado, es que Dios quiere que yo les enseñe. El próximo mes voy a entrar en un proceso donde el Señor me dijo que de ahí vas a enseñar, das otra enseñanza, vas a dar la segunda enseñanza y la tercera. Entonces le dije, Señor, está muy bien, yo estoy aquí disponible siempre como instrumento tuyo y úsame para tu gloria y tu honra. Amén. Entonces, que sea el Espíritu Santo, nuestro Espíritu Santo bello, precioso, que sea Él manifestándose a todos nosotros. Amén. Ahora sí, vamos a ir rápidamente a iniciar este estudio y vamos al libro de Daniel. Muchas veces la gente dice, ¿no? Y hemos dicho, me siento en el horno de fuego, siento que estoy en un horno de fuego. Es más, el año pasado yo pasé un horno de fuego bien largo, de 3 meses al menos, donde yo no sabía cómo salir y cómo correr y cómo escaparme. Imagínense, así de fuerte es. Pero literalmente no sabemos lo que es estar en un horno de fuego, pero sí en la Biblia está escrito, ¿no?, de la experiencia que tuvieron los amigos de Daniel, y ellos sí literalmente estuvieron en un horno de fuego y fueron rescatados de ahí. Todos conocemos la historia, muchos lo han contado, hasta en las escuelas dominicales hacen la representación y todo eso, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar esta vez, ¿ya? Vamos a ver Daniel 3. Sabemos que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, ¿no? Y ordenó, dice, que se reunieran todos los sátrapas, los magistrados, los gobernadores, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de la provincia, para que vinieran a la dedicación de la estatua, ¿no? Entonces él había hecho esa estatua, la había levantado, y dice que todos estaban de pie delante de esa estatua. Y obviamente había un pregonero, así como esos que, ¿no?, anuncian a alta voz, dice, anuncian a alta voz que se ordenaba, dice, se os ordena a vosotros. Ese era un decreto real y eso se estaba proclamando, ¿no? Todo pueblos, naciones, lenguas. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor gobernaba en toda la tierra conocida en ese tiempo. Babilonia había tomado muchos territorios, entonces él podía ordenar así a todos los pueblos, naciones, a todos, ya, toda lengua, ¿no? Que cuando oigan esto, y los instrumentos de música y todo, con alabanza y adoración, se postren y adoran la estatua de oro, ya, que el rey Nabucodonosor había levantado, ¿no? Pero para esto había un plan siniestro, lógicamente, que algunos hombres caldeos, dice, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, porque sabían que los judíos no se iban a postrar ahí. Y hablaron y dijeron, ¿no?, que había unos hombres judíos, dice, a los cuales, dice, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dice que dijo con ira y con enojo que los trajeran. Al instante fueron traídos al rey y les pregunta, ¿no? Les hace la pregunta y les pregunta que si es verdad que no iban a adorar la estatua de oro. Y si estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque los amenazó y les dijo, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos?, les dice. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, la respuesta para ellos era evidente.
Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces ellos tenían una certeza, una seguridad de que simplemente ellos no se iban a postrar ante la estatua de oro y que su mismo Dios los iba a salvar. Esa fe, esa confianza debemos tener, así como ellos, hablar así textualmente y no tener miedo. Miren que le hablaron al rey y no le tuvieron miedo, ¿no? Entonces eso, fueron unos jóvenes no solo de mucha fe, sino de mucha valentía, que les falta eso a muchos cristianos ahora. Entonces dice que Nabucodonosor se llenó de ira. Y esto pasa acá. Esta escena, todo esto lo que representa, obviamente representa a Babilonia, todo este sistema que gobierna en el mundo de ir a adorar a otros dioses. Justo estábamos hablando, ¿no?, en la enseñanza anterior, en la enseñanza profética que tuvimos sobre la primera parte del estudio de Jezabel. Justamente vemos eso, o sea, a dónde llevan a adorar a otros dioses, a corromper a toda la tierra con esa idolatría, ¿no? Y eso es abominación para Dios. Entonces, esto representa eso, el sistema que se ha establecido en el mundo de ir a adorar a otros dioses, de alejarte de Dios, de atraparte, de amenazarte, amedrentarte, ¿no? Aún con la muerte. Y eso pasa, miren, en las naciones musulmanas especialmente, donde hay cristianos, literalmente los matan. En los gobiernos de dictadura como Corea, ¿no?, Corea del Norte y otras naciones del África, también los matan, donde es muy extremo. En Pakistán, en la India, en esos lugares te matan. Si tú no niegas a Jesús y no te postras ante sus dioses, te matan. Entonces ellos sí pasan esas pruebas de fuego extremas. Entonces siempre va a haber eso, acusaciones, persecuciones, tribulaciones, es parte de esta lucha de reinos, ¿no? De este proceso. En nuestra vida van a haber momentos en que nos vamos a sentir como si estuviéramos en el horno de fuego, y van a venir a imponernos otros dioses para que vayamos, y que si no lo hacemos nos amenazan, ¿no?, aún con matarnos. Entonces todo eso representa. Entonces cuando tú te niegas a someterte a los dioses de este mundo, a todo lo que este mundo te ofrece, ¿no?, cuando tú te niegas, el enemigo se pone furioso. Y eso pasó con el rey. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice. Cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Quiere decir que ya no les habló con amabilidad. Ya se vio su verdadera cara, obviamente como el mismo Satanás. Y ordenó que el horno se calentara, ¿qué dice? 7 veces más de lo acostumbrado. El número 7 es un número perfecto. Es el número de la perfección, de completar algo, de cerrar un ciclo. Y también es un número que significa restitución, porque dice que cuando el ladrón es encontrado, ¿no?, es hallado robando, tiene que devolver 7 veces más. Pero también es un número que significa, obviamente, significa prueba. La prueba de un proceso en fuego. ¿Por qué? Porque también en la palabra dice, en el libro de los Proverbios, no tengo exactamente el versículo ahora, pero dice que toda palabra del Señor será probada en el fuego. Entonces la prueba de fuego tiene que ver con el número 7 también. Entonces eso es algo que el Señor me estaba diciendo, porque Él ordenó que se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, imagínense, si un horno de fuego ya te quema y te van a incrementar 7 veces más. No, pues es para que simplemente te calcine. De ahí no sale vivo nadie. Es como lo que pasó ahora en la isla de Maui. Pasa algo muy parecido, ¿saben? La isla de Maui es una isla cercana a la isla de Hawái. Entonces en esa isla de Maui hay mucho turismo, hay mucho movimiento comercial. ¿Y qué pasó en ese lugar? Que hubo estos incendios forestales, estos fuegos
intensos que ya hemos dicho que se han propagado por toda la tierra y donde han tenido que sacar gente. Entonces ahí no hubo la suficiente ayuda del gobierno. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a quemar las aldeas y mucha gente murió calcinada. Y saben que el nombre de la isla de Maui tiene que ver con el nombre de un dios, que es el dios Maui, el dios del fuego. Y miren cómo la gente murió en el fuego. Entonces, esto tiene que ver con el fuego del enemigo, pero que también Dios permite que pase esto porque no hay nada en la tierra que se le escape a Dios. O sea, nada de lo que pasa en la tierra que Él no permita que pase por algo. Todo tiene una razón, ¿no? Así como sabemos que si ocurren esto de las maldiciones, cosas que pasan, asesinatos, eso es porque estamos arrastrando obviamente las maldiciones por causa de nuestros ancestros, y eso pasó con los de la isla de Maui. Entonces, pero a veces Dios permite que seamos pasados por esto, por el horno de fuego, para no solo probar nuestra fe, no solo probar nuestra perseverancia, nuestra confianza en Él, sino nuestro carácter. A ver, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál será nuestra actitud? Si tenemos espíritu de poder, de amor, de dominio propio, si somos valientes y esforzados. Entonces, todo eso el Señor permite que pase por eso, ¿ya? Dice en el 21, así pues estos hombres fueron atados, dice, con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, él exigió que se hiciera inmediatamente, y habían calentado mucho el horno, dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, al momento de alzarlos ellos, las llamas eran tan intensas, porque la llama cuando es intensa te quema, pero aquí era tan extrema la intensidad del calor que los mató. A ellos los mató, no a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces dice, estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Así cayeron atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿No? Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos hombres, cómo el fuego, dice, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. O sea, nada. No tenían ni olor a quemado, no tenían nada quemado, nada. Ni siquiera salieron con humo, ya con eso le decimos todo. Y dice, ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que su Dios, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que orar, claro, por los gobernantes, por las naciones, y nos tenemos que sujetar a las leyes de cada nación, pero nunca cuando van en contra de las leyes de Dios, nunca. Entonces ahí por eso ellos hicieron muy bien y tuvieron el respaldo del Señor. Y por eso aún el nombre del Señor fue glorificado por el mismo Nabucodonosor, que no solo bendijo al Señor, sino que hizo un decreto, porque un decreto se anula con otro decreto, acuérdense eso, ¿ya? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea que al rey no le quedó duda del poder de Dios. No le había quedado duda, porque ver eso era imposible. Es imposible que alguien sobreviva así, pero nada es imposible para nuestro Dios.
Y aquí es donde vino algo. Dice, entonces, en el 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En otras versiones, en la versión inglés, esto de acá, el versículo 30, dice, entonces el rey recompensó a Sadrach, Mesach y Abednego. En otra versión dice, entonces el rey promocionó a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Y algo que el Señor obviamente me habló y me enseñó. Porque yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero, obviamente, huir de la prueba de fuego como intenté hacerlo el año pasado. Yo estaba muy penitente con el Señor. Lógico que Él me dijo, hija, no te preocupes porque siempre va a pasar eso. Siempre la gente quiere escaparse del horno de fuego. No todos les gusta, pero tienen que aprender a tener fe y confiar en mí. Cuando tienen fe y confianza, yo aparezco en el horno del fuego y no voy a permitir que el fuego los consuma, los queme. Porque todo lo que es formado por la fe es valioso. Entonces, cuando tú formas el carácter de Cristo, no te vas a quemar. Por eso vas a pasar por el fuego, no te quemarás. Entonces, a ellos se les hizo real esa palabra de Isaías, del profeta Isaías. Entonces, lo mismo tiene que hacerse real en tu vida. Lo mismo. Entonces, a mí se me hizo real eso, que el año pasado, por más que pasé todas esas pruebas de fuego, era fuego tras fuego, y hubo un tiempo de horno de fuego que yo ya no aguantaba más, y el Señor me tuvo que hablar en sueños y decirme, no te vayas, no te salgas, porque lo que voy a hacer contigo va a traer algo grande, algo tremendo. Y así fue. Luego el Señor nos abrió la puerta en una nación, en otra nación nueva, ¿no? Ahí fue donde por primera vez nos abrió la puerta grande en Suecia. Entonces yo sabía que tenía que resistir, no sabía lo que iba a venir, pero sabía que iba a venir la recompensa de Dios, porque así lo dice. Entonces cada vez que tú tengas que pasar por una prueba de fuego, entiende que es porque no solo tienes que ser formado a la imagen de Cristo, por eso el mismo Cristo aparece, sino también es porque viene recompensa, viene promoción. Entonces viene la promoción. Dios te va a promocionar, pero tienes que soportar la prueba de fuego. Entonces yo al final fui penitente, obviamente me arrepentí con el Señor, le pedí perdón y acepté pasar la prueba de fuego, y luego vino la promoción y la recompensa. Entonces ahora está pasando lo mismo, porque va a venir también mayor recompensa, mayor gloria y una promoción más grande. Entonces hay que resistir y no salimos del horno de fuego hasta que no aparezca el cuarto hombre. Entonces eso tienes que lograr. Hasta que él no aparece, no vas a poder salir. Entonces más vale que no solo tengas fe y confianza, sino que logres pararte bien frente a esa prueba y lograr producir los frutos del Espíritu Santo, lograr tener una buena actitud. Y tienes que formar carácter. No te quejes, no te impacientes, no te amargues, no te frustres. Y no te resistas a pasar la prueba de fuego, y aun si el Señor quiere que entres en un horno de fuego, no te escapes, no te corras. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiero transmitirte de parte de Dios, que viene recompensa. Viene una promoción mayor para la siguiente temporada, que es donde se inicia el año nuevo bíblico. Entonces el Señor justo está por abrir puertas mayores, puertas más grandes para todos sus hijos, y es por eso que estamos pasando todo lo que tenemos que pasar. ¿Amén? Entonces hay que pasarlo de una manera ya en madurez, ya dando fruto, ya donde el Señor vea que realmente nosotros podemos no solo creer en Él, sino confiar en Él y esperar ahí, sabiendo que no nos vamos a quemar y que Él va a venir a rescatarnos, Él va a venir a ayudarnos. Bueno, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a Primera de Pedro 1. ¿Okay? Vamos a Primera de Pedro 1, vamos a leer los versículos 6 y 7. Y esto complementa justamente porque si hay alguien que sabe, de todos los apóstoles, 3 apóstoles fueron los que conocían lo que es pasar pruebas de fuego muy intensas.
podemos decir 4 con Santiago. En verdad todos los apóstoles pasaron las pruebas de fuego, pero como que quedó más evidencia de 4, ¿no? De Santiago, que fue asesinado, lógico, porque él era el líder en Jerusalén, ¿no? Él se había quedado con los hermanos ahí, pero cuando viene la persecución, pues fueron ahí, él fue asesinado, fue matado. Entonces, no sé si anteriormente, porque no se sabe si él pasó pruebas de fuego, pero bueno, todos los apóstoles al final llegaron a ser asesinados y murieron, ¿no? Menos Juan. A Juan se le permitió vivir hasta, obviamente, un tiempo que él pudo no solamente testificar, pero él también pasó esa prueba de fuego allá en la isla de Patmos, ¿no? En la isla de Patmos fue su prueba de fuego. Lo mismo Pablo cuando estaba obviamente en la cárcel aprisionado, y lo mismo pasó con Pedro, con el apóstol Pedro. Entonces él, por eso, con esa experiencia que sabía lo que era eso, él les da el mensaje a la iglesia de mantener una esperanza viva, y eso es algo que también necesitamos ver en este proceso de la prueba de fuego. Por eso que necesitamos ser refinados, justamente para producir, dice, esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de vida. Entonces vamos a leer acá. Acá dice, vamos a leer desde el 13, ¿ya? Porque desde aquí se puede entender mejor lo que dice el 6 y el 7, donde se habla justamente de la prueba. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios nos guarda. Por eso que nosotros, cuando tenemos al Señor, su presencia está con nosotros, su poder nos guarda. Por eso la presencia de Jesús estaba con ellos ahí en el horno de fuego. ¿Y por cómo somos guardados? Mediante la fe. Entonces, eso es lo que se tiene que manifestar. Si hay fe, una verdadera fe, el poder de Dios se desata y Él mismo viene y te protege y te guarda. Pero si nosotros no logramos mantener nuestra fe, entonces es ahí donde no podemos. Por eso que muchas veces parece que nos estamos ahogando, nos estamos quemando, pero no es verdad, sino que todavía nuestra fe no ha crecido, no hemos madurado en esa área. Entonces dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Luego dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿no? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces no va a haber solo una, por eso cada temporada hay una prueba. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Entonces ahí él habla justamente de que la fe tiene que ser probada en el fuego, así como el oro. El oro se prueba en el fuego. Ahí sabes si es oro o no es oro. Entonces es así. Entonces los metales y las joyas más preciosas son procesadas en el fuego. Entonces no es fácil. Vamos a ir ahora a Primera de Pedro 4 para complementar esto. Y vamos a leer del 12 al 13. Aquí él justo está hablando de la participación en el padecimiento de Cristo, ¿no? Tenemos que participar. Por eso hay gente que dice que no entiende por qué a veces hay sufrimientos para un cristiano. No es lo mismo sufrir bajo el yugo de Satanás que tener que sufrir por amor a Cristo, porque eso es para todos los que amamos a Cristo y seguimos a Cristo, va a pasar eso. Y más si somos los siervos del Señor, más todavía. Entonces, por eso que tenemos que pasar eso. Entonces, aquí él advierte otra vez: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Entonces, que ninguna prueba de fuego nos sorprenda.
¿no? No te pases pensando, diciendo, ay, pero ahora qué hice mal. No, pero seguro que depende de abrir puertas, ¿no? O que algo, me están lanzando de repente, ¿no? De repente me están lanzando brujería y por eso me está pasando todo esto. No, 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 no. Aquí él está diciendo, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Entonces a veces no son ataques del enemigo, son pruebas de fuego. Entonces por eso que los ataques del enemigo uno responde en la guerra espiritual o intercesión que Dios te envía a hacer con las armas espirituales y todo eso. Y a veces es la oposición del enemigo si hay resistencia, esa es otra cosa. Pero no siempre. Entonces hay que aprender a discernir. No siempre es porque estás haciendo algo malo o porque has dejado de hacer algo. A veces algo pasa porque estás haciendo algo malo y el Señor te va a rehuir. Por eso te dice el Espíritu Santo, Él te lo va a decir, estás haciendo algo malo, alíñate, te alineas y ya está. Pero a veces es porque dejas de hacer algo. A veces no estás haciendo algo malo, es porque no estás haciendo lo que Dios te ha dicho. Eso es otro. Ahí es donde van a venir, obviamente, ataques por tu desobediencia. No te estás moviendo en fe. Pero hay un punto donde no es porque estás haciendo las cosas mal, es porque estás haciendo las cosas muy bien. Estás avanzando y es tiempo de tu prueba. Cada vez que tus hijos avanzan en sus estudios, en la universidad o en el colegio, cada semestre, cada trimestre o cada bimestre creo que les hacen pruebas, ¿sí o no? Y por eso tienen que pasar pruebas, no es porque están haciendo algo mal, sino que necesitan ver si realmente están madurando, están entendiendo, están creciendo. Entonces lo mismo pasa con nosotros, por eso tenemos que estar sometidos a diversas pruebas. Entonces dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, que eso fue lo que les pasó a estos jóvenes, a los amigos de Daniel, ¿no? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué hermoso que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Él está con nosotros, Él es el consolador. Entonces, el consolador te va a traer paz, consuelo y te va a traer la ayuda también. Y gozo. Te tienes que gozar en los padecimientos. Entonces, por eso que ahí, con estos jóvenes, pues ellos estaban gozando porque veían a Jesús. Entonces, miren qué importante era eso. Entonces, ellos sabían que el mismo Señor se iba a presentar ahí. Y miren que Jesús todavía no había venido a la tierra, pero era el ángel del Señor, acuérdense, ¿no? En el Antiguo Testamento Él se manifestaba así. Por eso dice, bendito el Dios Altísimo que envió su ángel, y era el ángel del Señor, que era el mismo Señor Jesús. Y luego dice aquí, ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, ¿no? Por lo que le hace a los hermanos en esas pruebas. Dice, pero por vosotros es glorificado. Entonces, por medio de la prueba de fuego, el Señor es glorificado. Por eso que tenemos que pasar las pruebas de fuego, para que Él sea glorificado, porque así fue glorificado en Babilonia, y el rey Nabucodonosor no le quedó más que bendecir a Dios y glorificarlo, ¿no? Y no más que sus dioses, obviamente. Dice, claro, aquí él advierte que ninguno padezca, ¿no? por cometer un pecado o estar en iniquidad. Por eso le digo, ahí el padecimiento es otra cosa, ya eso es de tormento, ¿no? Entonces, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Hay mucha gente que se entromete en lo ajeno y termina padeciendo, creando conflictos, atrayendo más enemigos. No, por eso no vas a ser bienaventurado, ahí estás yendo para maldición. Pero sí dice, pero si alguno padece como cristiano, o sea, por ser cristiano, seguidor de Jesucristo, ser su discípulo, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿no? Entonces, ahí el Señor justamente
dice eso y aún él advierte aún del juicio que viene por la casa de Dios, ¿no? que va a empezar por la casa. Entonces, ¿cuánto más pues? ¿No? Dice, si al justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿No? Entonces es más difícil. O sea, no porque eres justo, miren, aún siendo justo, por eso muchos aún de los escogidos dice que serán engañados y muchos no van a resistir las pruebas de fuego porque también cuando el Señor mismo afirma que cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra encontrará fe, él mismo se la pregunta. Entonces por eso, porque si no tenemos una fe fuerte, una fe radical, una fe expectante, una fe activa al 100%, no vamos a sobrevivir las pruebas de fuego. Entonces por eso es que Dios permite que pasemos todo esto. Entonces no importa si tu fe es débil, si tu fe es débil, pídele al Señor que la incremente. Señor, ayúdame con mi fe. Ayúdame, así como ese hombre que le clamaba a Jesús. Porque le dijo, ¿tú crees que yo puedo liberar a tu hijo, sanar a tu hijo? Le dice, Señor, sí creo, pero ayúdame con mi fe, porque como no me alcanza, o sea, tengo fe, pero no me alcanza. Entonces tienes que pedir al Señor. Entonces hasta aquí terminamos con primera de Pedro, ¿no? Entonces el apóstol Pedro enseña mucho de lo de las pruebas de fuego y del sufrimiento por causa de Cristo. Otro de los personajes que obviamente conocía de pruebas de fuego también era el rey David. Y por eso que sabemos que muchos de sus salmos fueron escritos durante el tiempo que él padeció persecución. Durante 13 años el rey Saúl quiso matarlo. Entonces 13 años lo persiguió. 13 años no tenía paz, no tenía tranquilidad. Y muchas veces se sentía afligido, atormentado, perseguido, aún en depresión. Entonces, y él decía, Señor, ¿hasta cuándo? Pero él no podía hacer nada. Solamente clamar al Señor, confiar en él, que él mismo iba a venir a rescatarlo. Y mientras se iba formando su carácter, mientras él iba dando los frutos del Espíritu y mientras el Señor le iba limpiando, purificando. Las pruebas de fuego es por limpieza, purificación y refinamiento. Entonces primero va a ir limpiando, luego el Señor te va purificando y te va refinando. Y ahora vamos a ver el proceso. Bueno, a ver, en el Salmo 31, ¿qué dice? En el Salmo 31 desde el versículo 9. Del 9 al 12, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. O sea, cuerpo y alma estaban totalmente, porque si tu alma se enferma, si tu alma se angustia, se enferma tu cuerpo, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener cuidado con eso. Porque mi vida se va gastando de dolor, porque eran muchos años. Imagínense que te estén persiguiendo todo ahí a cada rato. Él no tenía un lugar donde quedar establecido, porque tenía que ir de ciudad en ciudad a donde él averiguaba, el rey averiguaba que él estaba ahí, iba a perseguirlo, a buscarlo, a amenazarlo y aún a matar a la gente que lo escondía. Entonces eso era terrible, ¿no? Vivía en angustia, pues, angustia constante. Si todos los días te están buscando para matar, vivirías en angustia. Y por eso él decía, se consume de tristeza mis ojos. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Lógico, porque ya estaba en depresión, pues. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más, el horror de mis conocidos, los que me ven en fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. A ese punto quiere el Señor que lleguemos, a quebrarnos. Nosotros tenemos que ser esas vasijas rotas, así que aunque todos nos abandonen y estemos solos, nadie nos puede ayudar, solo Dios. Entonces en ese punto es donde muchas veces la gente se ha sentido así, cuando ha estado metida en una cueva, cuando ha estado en el desierto quemándose, ¿no? Ya en el próximo capítulo vamos a hablar de los del desierto, pero ahora vamos a hablar justo de los hornos de fuego y de las cuevas, donde prácticamente te tienes que refugiar por tu propia vida, porque todo alrededor tuyo, todos quieren matarte, ¿no? Entonces te tienes que esconder y el Señor te llega a quebrantar.
te llega así, como un vaso quebrado. Así muchas veces nos hemos sentido. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida? Y vamos a tener que pasarlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando carácter en ese hombre que iba a ser el rey de Israel, el nuevo rey. Entonces, ¿por qué se demoraba eso? Porque todavía no estaba siendo procesado. A veces se demoran nuestras pruebas de fuego, nuestros procesos, porque no estamos formando todavía carácter. Él tenía un corazón conforme al Señor, pero todavía faltaba que fuera liberado de su iniquidad, faltaba que todavía él fuera limpiado de sus pecados, faltaba todavía que él formara ese carácter de Cristo. Entonces, ya luego, ya él se goza, aprende a regocijarse, ¿no? Y siempre pide que el Señor lo guarde. Dice en el Salmo 16, guárdame Dios porque en ti he confiado, ¿no? Y luego ya le habla a su alma, él aprende a hablarle a su alma, ¿no? Ya no a quejarse, a lamentarse, a casi morirse en la depresión, sino él mismo empieza a decirle, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, no hay para mí bien fuera de ti. Y luego ya en el 5 y el 6 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú aseguras mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿no? Entonces, luego en el 8 dice, Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. Entonces ahí el Señor lo levanta otra vez y él vuelve a hacer esos cánticos, ¿no? Ya de declaración de fe, de confianza, de esperanza y aún de gozo, porque el 9 dice, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente, porque dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, ya él entraba a ver la visión de Dios y aún del mismo, el mismo Señor Jesús, del Mesías. Veía, porque esa es una de las profecías, ¿no? Donde dice aquí, ¿sí? No dejará mi alma en el Seol, ni permitirás, dice, que tu santo vea corrupción, ¿no? Entonces, el cuerpo del Señor Jesús no se corrompió y la muerte no lo pudo retener. Entonces, lo mismo él estaba visualizando, ¿no? Estaba teniendo esa visión. Y así, entonces él aprendió a confiar y luego ya empieza a hacer también salmos sobre la bondad de Dios, también como el Salmo 25, donde él implora dirección, perdón y protección. Y a él le dice, ¿no? Dios mío, dice, a ti Jehová levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente no será confundido ninguno de cuantos esperan en ti y serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ¿no? Y luego vemos el 8, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, el testimonio de fe se prueba en la prueba de fuego. Entonces, cuando él pasa toda esa prueba de fuego, obviamente el Señor lo saca y lo lleva. Cada vez que salimos, ¿no?, de los hornos de fuego, las pruebas de fuego, viene la recompensa, viene la promoción, viene el galardón de Dios, porque ya él pudo subir al trono, ya pudo tener el poder, la autoridad, y ya no había nadie, obviamente. Y si se levantaban sus enemigos, ahora él sí tenía todo el ejército con él. Entonces él vencía por el poder de Dios y Dios usaba, obviamente, personas a su alrededor para que lo ayudaran en esas guerras que él tenía que conquistar para defender a Israel. Y así, o sea, pudo cumplir su misión, ¿no? En el reino de Dios, y pudo ver el cumplimiento de lo que Dios le prometió. Pudo verlo, pero tuvo que pasar muchas pruebas, ¿no? Ahora sí vamos a ir rápidamente a explicar esto del proceso del fuego, del oro. ¿Por qué Pedro dice que la prueba de fe es una prueba que tiene que ser como el oro probado en el fuego? Y vamos a Malaquías 3. En Malaquías 3 el Señor empieza a hablar justamente de esto. Vamos a ver aquí. Él empieza a decir lo siguiente. Vamos a leer del principio. Dice, yo envío mi mensajero, ¿no?, para que prepare el camino delante de mí. Ya le estaba anunciando eso, ¿no? Del espíritu de Elías, que ha venido, obviamente, como muchos saben, vino sobre Juan el Bautista.
Dice, y vendrá súbitamente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ya viene, ha hecho Jehová de los ejércitos. Luego dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿No? O ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, así se manifiesta el Señor, y por eso también eso es la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es como fuego purificador y como jabón de lavador, porque nos va a limpiar hasta la conciencia. Así tiene que venir. Y por eso necesitamos pasar por el fuego. ¿Y qué dice luego? En el 3, Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, ¿no? Entonces, ahí el Señor dice específicamente por qué tenemos que ser limpiados, aún como la plata también, no solo el oro, sino oro y plata. Ahora vamos rápidamente a Proverbios 25 antes de explicar esta parte con la que vamos a finalizar. En Proverbios 25, en el versículo 4 dice, quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Y eso es lo que el Señor me habló justo en este devocional que hice. Me hizo ver algo, que justamente el fundidor, el que procesa la plata y el oro, ¿no? Dice, quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Entonces, en estos minerales hay mucha escoria, hay mucha suciedad, porque han sido sacados de la tierra. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesús, cuando nos ha rescatado, nos ha sacado de ahí, ¿no? De ahí donde estamos enterrados, donde estamos dentro del lodo cenagoso. Ahí, ¿de dónde no nos ha sacado el Señor? Hasta del muladar. Entonces, pero Él nos va a tener que procesar, limpiar, purificar y refinar, sacar esas escorias, ¿no? Que muchas veces están en nuestro corazón, y es lo que limita que nosotros entremos no solamente en el nuevo nivel, sino que podamos recibir la promoción de Dios, que podamos recibir el cumplimiento de las promesas. Entonces muchas veces nos retrasamos por eso, porque no entendemos, aunque sabemos que tenemos que pasar, es como si quisiéramos ya pasar corriendo, y no es así. Porque esto es justamente lo que el Señor me mostraba con esto de Malaquías, de que Él se sentará, dice, Él se sentará para afinar y limpiar la plata, ¿no? Y los afinará como a oro y como plata. Entonces, cuando el Señor me describía el proceso de cómo se afina el oro y la plata, esto se mete en unos hornos de fuego, en un horno de fuego. Y en esos hornos de fuego se intensifica el fuego, así como le intensificaban a los amigos de Daniel, ¿no? A Sadrach, Mesach, Abednego, igual, pero hasta un punto que no se queme. Entonces el fuego se intensifica tanto que empieza a ser limpiado. Todas esas escorias sale toda la suciedad, todo eso. Y luego comienza a ser purificado, y para eso hay otro nivel de fuego. Sigue habiendo otro nivel de fuego que va a hacer el proceso de la purificación. Pero para el proceso del refinamiento, lo que hace el Señor es, igual que el fundidor, que hace lo mismo, es el mismo diseño. El fundidor le baja, dice, la intensidad al horno de fuego para que no se queme, solo que quede refinado, bien formado, o sea, ya se forma la joya, se va formando la joya. Es por eso que hay ese punto, aunque sabes que estás en el horno de fuego, en la prueba de fuego, como lo que me pasa a mí, ya no siento el fuego, ya me siento muy ligera, ¿no? Ya no siento esa intensidad, esa presión, esa cosa fuerte y fea que sientes, ¿no? Que te están limpiando y purificando de una manera así, como dice
como fuego purificador y como jabón de lavador, que te sacan toda la escoria, toda la suciedad, ¿no? Entonces eso es así. Entonces, pero el Señor me decía algo más, y ahí a través de esto que me estaba enseñando, que no solamente eso, o sea, me decía, esto no es solamente para que queden como esas vasijas hermosas, ¿no? No solamente es porque yo quiero que produzcan fruto ustedes, ¿no? Sino que reflejen el carácter de Cristo. Es por eso que si reflejan el carácter de Cristo, el oro, así como en el oro tú te puedes ver como un espejo, y la plata también, cuando están relucientes, resplandecientes, pulidos, cuando terminan de pulirse y de exhibirse, se puede ver lo que se refleja. Entonces él me decía, es eso, necesito que reflejen a Cristo cada vez que salgan de una prueba de fuego, igual que estos jóvenes que pasaron esa prueba en el horno de fuego ahí en Babilonia, y que no se sometan a nada de lo del mundo, que no se sometan al enemigo que les va a meter temor, que les va a decir, adórenme a mí y no vayas a adorar a Dios. Aún Él permitirá que tú pases y entres a esos hornos de fuego intensos, ¿no? Como muchas personas están pasando persecución, muchos de nuestros hermanos. Y cuántas personas no están pasando lo mismo, muchas naciones que están ardiendo, están en crisis, en situaciones muy, muy intensas, saben que solo Cristo es la solución. Ningún gobierno nos va a salvar, ningún gobierno ni nada. Que tenemos que orar por los gobernantes, sí, lógico, porque necesitamos gente justa que gobierne nuestras naciones. Pero ningún gobierno nos va a salvar, solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. Solamente cuando tienes fe y confianza en el Señor, por eso necesita pasarnos por esos procesos de fuego, vas a ver los milagros, vas a ver las respuestas de Dios, vas a ver todo lo que estás esperando. Pero mientras tienes que resistir, porque el mismo Señor vendrá a salvarte, vendrá a rescatarte, así como lo hizo el cuarto hombre, va a entrar en el horno de fuego y te dirá, hijo, tranquilo, estoy aquí contigo, no te vas a quemar, te estoy rodeando, te estoy protegiendo en este proceso de fuego, ¿no? Así como vamos a ver que el profeta Zacarías justamente habla de esto. Vamos a ver, y con esto finalizamos. Justamente habla de ser rodeado por muros de fuego, ¿no? Vamos a ver esto. Se les voy a buscar aquí exactamente dónde está. Acá está. Zacarías 2:5. Vamos a ver. En Zacarías 2:5 el Señor da justamente esto porque la promesa, obviamente, para el pueblo de Israel era esto. Dice, y yo seré para ella, sobre todo para la ciudad de Jerusalén, y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Entonces, cuando tú pasas esta prueba en el horno de fuego, el mismo Señor te rodea y te protege como una muralla de fuego, para que el fuego del enemigo no te alcance. Y así son quemados tus enemigos, porque justo los que los arrojaron fueron quemados. Y que dice, y gloria seré en medio de ella. ¿Por qué? Porque esa prueba será para la gloria de Dios. Entonces eso es lo que el Señor nos está repitiendo y te está diciendo en esta hora. Y con esto quiero finalizar. Porque, queridos hermanos, todo obra para bien para los que aman a Dios. Eso dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si tú fuiste llamado con un propósito al reino de Dios, vas a tener que pasar pruebas. Vas a tener que pasar pruebas muy duras. Y en cada nivel se intensifica más el fuego, les digo. ¿Y por qué? Porque necesitas seguir avanzando y viendo, ¿no? No solamente, ¿no? Cuando tú le pides, Señor, quiero más de tu gloria, pues
tienes que pasar por el fuego para ver la gloria de Dios. Y eso vamos a verlo en el siguiente capítulo, donde vamos a ver cómo un hombre tuvo que ser pasado por el fuego para ver la gloria de Dios, para portar la gloria de Dios, ¿no? Sobre todo los profetas tenemos esto que pasar constantemente, porque si vamos a pasar a un nuevo nivel de gloria, pues necesitamos ser pasados por un proceso de fuego. Por eso es que estoy pasando lo que estoy pasando. Pero gloria a Dios, ya entendí. y se me fue revelado mucho más, ¿no? O sea, yo sé que cuando pasamos pruebas de fuego siempre es que Dios va a probar nuestra fe, Dios va a probar obviamente a ver si confiamos en Él y todo esto, pero algo que no lo había visto es cómo es el proceso del oro y de la plata, y que lo mismo el Señor quiere hacer con nosotros. Obviamente necesitamos reflejar a Cristo. Para ver la gloria de Dios necesitamos reflejar a Cristo, y es por eso que ese reflejo se va a ver en las naciones o en donde Dios te mande, ¿no? Entonces, a nuevos niveles, dice el Señor, que hay muchos de sus hijos moviéndose a nuevos niveles de intimidad, nuevos niveles de revelación, nuevos niveles de ministerio, nuevos niveles de favor, nuevos niveles de oportunidades, nuevos niveles de libertad y nuevos niveles de operaciones, de operación de dones. Entonces, nuevos niveles, es justamente eso lo que vamos a entrar ahora. Ya esto es anticipación a la palabra profética de septiembre. Entonces el Señor dice, yo estoy rodeándote como un muro de fuego y yo soy la gloria en medio de ti. Es eso lo que el Señor está haciendo. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Sabemos de repente sí identificar que estamos en una prueba de fuego o en el horno de fuego porque nos estamos quemando, lo estamos sintiendo. Y muchas veces estamos creyendo que obviamente solo el enemigo en esto, no, Dios está también metido en este asunto. Él no permite que el enemigo haga nada contra ti sin que Él no lo apruebe, sin que Él no lo permita. Entonces por eso dice eso. Entonces esto es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Con nosotros, y que no nos desanimemos. No nos desanimemos con toda la oposición que se está levantando contra cada uno de nosotros, porque estamos siendo valientes, estamos luchando y queremos avanzar, ¿no? Para la gloria de Dios. Así que dice, por eso estamos siendo posicionados para encuentros con su gloria, y eso es lo que viene justamente, ¿no? Y la presencia y el favor de Dios hará que brillemos intensamente. Así que hacia eso el Señor nos lleva, a que nos levantemos y resplandezcamos con la luz de Cristo. Entonces, por eso, para eso son los procesos, esos procesos, estas pruebas de fuego, ¿no? Para algunos es un desierto ardiente, solo, seco. Para otros, como les digo, es una cueva desolada, abandonados, aún desconectados. Para otros es estar literalmente en un horno de fuego, y para otras personas pues tendrás que caminar sobre el fuego también. Ha pasado con algunas personas. Sea el lugar donde estés, no te desanimes. El cuarto hombre viene, literal, y con eso quiero cerrar, porque en la palabra profética el Señor ya me está dando la palabra profética para septiembre. Y justamente se trata de eso, de una palabra de ánimo que el Señor me dio. Y terminé viendo así, al cuarto hombre en mis sueños, al Señor Jesús. Ese sueño lo voy a compartir en el video de la palabra profética, cuando me toque darlo, porque es un mensaje, no era un mensaje solo para mí, sino para toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la primera parte de Refinados por el Fuego. Espero que haya sido de mucha edificación y bendición, y que te traiga más luz y más revelación para tu vida, y que lo puedas compartir con otros también que lo necesiten. Amén. Entonces, que Dios los bendiga, queridos hermanos, y con esta enseñanza cerramos el mes de agosto, y vamos a empezar el mes de agosto, porque como el mes de agosto el mes de septiembre, vamos a empezar antes de la palabra profética dando la segunda parte del video de Jezabel. Ya me han pasado comentarios de mucha gente que, bueno, se quedó muy sorprendida
y también pudo entender mayores cosas y que los han visto hasta 2, 3 veces para poder tener más revelación. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor, que es el que nos trae la revelación y te va a dar entendimiento de las cosas que se mueven espiritualmente. Entonces, no se pierdan esa enseñanza porque vamos a hablar justamente de cómo opera, no solo cómo opera, sino cómo vencer al espíritu de Jezabel en las iglesias, de su influencia, sobre todo contra la iglesia y contra y los ministerios, contra los 5 ministerios. Amén. Entonces, y también en las naciones. Hasta aquí estamos con esta enseñanza. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que tengan un feliz fin de mes para todos ustedes. Muchas bendiciones. Chao, chao.